autores, mejor dicho, ¿no? Y actores también, ¿no? Porque en definitiva es un trabajo que ha tenido que investigarse, que ha tenido que cotejarse con Laudelar, es decir, hay allí mucho trabajo científico también. No sé si ya tomaron el libro, me estaba mirando para abajo. Bueno, perfecto. Interesantísimo. Gabriel Rossi, doctor en medicina, psiquiatra de niños, adolescente con maestría en drogodependencia. Ahora me salió la palabra. Drogodependencia, ¿no? Los adolescentes y la marihuana. Es interesantísimo este manual porque es una guía para padres, pero también nos cuenta de los impactos en el cerebro, ¿no? Del neurodesarrollo a edades tempranas, el consumo a edades tempranas. En un momento que el mate se sigue desarrollando y sigue teniendo una suerte de esponja en donde el conocimiento es... Y otro de los datos que resalta este libro que me pareció interesante es que la concentración de sustancias psicoactivas es más alta que hace algunas décadas, ¿no? Sí. Producto de las diferentes combinaciones que se han hecho o las diferentes variantes que tiene Formar un porro ahora no es como antes, en lo que tiene que ver quizás, bueno, lo va a explicar mejor ahí el prensado paraguayo. Claro. Puede ser mucho más complicado Y en cuanto también a cantidad. lo que plantea es que la marihuana medicinal no siempre es una opción terapéutica, no siempre lo es. Hay que saber dónde comprar o dónde... a veces se comercializa en forma clandestina. No, y a veces la preparación es diferente, entonces la dosificación puede ser diferente. ¿Y cómo podés ser un adolescente piola, estar en onda con un grupete que fuman porro y decirle que no y seguir siendo piola? Es difícil. Bueno, eso tiene que ver con la pertenencia de grupo que se da en la adolescencia, que es complicado. Que también pasa con el alcohol y otras cuestiones. También, otra vez. Está Gabriel Rossi ahí, lo veíamos recién en un pasaje vía Zoom. Doctor, ¿cómo anda? Hola. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Soy actor, soy bailarina. Ah, bueno. ¿Está contento con el subsidio? Sí. Bueno, ya hablábamos de multiempleo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que plantean. El tema es que además le tenemos que agregar que los adolescentes no pueden comprar marihuana, ¿no? Tenemos una situación en donde la regularización del mercado de marihuana es para mayores de 18. Con un aditivo, además, que nosotros lo planteamos en el libro, y es que los adolescentes terminan su adolescencia a los 21 y 23 años. Esto es, las mujeres lo terminan a los 21, los varones lo terminan a los 23. O sea, va a haber adolescentes que todavía se están desarrollando y son adultos cívicos, o sea, pueden votar, pueden tener acceso a muchas cosas, pero desde el punto de vista neurobiológico siguen siendo adolescentes. Bien, Entonces, tenemos ahí un problema desde el punto de vista de lo que es el impacto del consumo de marihuana, que como ustedes decían, ha cambiado en lo que es el THC, que es la sustancia, hay 500 sustancias dentro de la planta de marihuana, es la sustancia que da el pegue, que da el efecto psicoactivo, que se ha multiplicado por 4, por 5 en los últimos años. Claro. Y esto, más allá de lo que implique para los adultos, que es un tema que no tiene que ver con el libro, para los adolescentes tiene un fuerte impacto desde el punto de vista de su desarrollo. Y específicamente nosotros planteamos, vieron que siempre con el tema uso problemático, cuando uno habla del tema droga, siempre piensa en la adicción. Y cuando uno piensa en la adicción, piensa en el tema de internar a la persona en un centro de tratamiento. Cuando nosotros hablamos de consumo problemático en el tema de adolescencia y cuando hablamos de consumo problemático de marihuana, estamos hablando de situaciones que tienen que ver con un consumo problemático pero relacionado con el tema del aprendizaje. Claro. O sea, no vamos a meter a nadie metido adentro de un centro de tratamiento o a muy pocos. Existe la dependencia de la marihuana, pero es, desde el punto de vista estadístico, muy chiquita. Y existe también que los adolescentes puedan llegar a tener un brote psicótico o que puedan tener un ataque de pánico. Acá este libro lo que estamos tratando de hablar es de el impacto que tiene la marihuana en todos los adolescentes que consumen. Ahí va, en ese sentido la pregunta. Para redondear en esto, el impacto que tiene que ver con el estudio. ¿En qué cosas? Básicamente en el tema de la memoria, tiene un impacto en la memoria reciente, o sea, yo me acuerdo de que hablaron de tal cosa, pero me acuerdo algunas pinceladas, me acuerdo poco, y además en el tema del razonamiento superior, o sea, de poder hacer una inferencia con mi
con la parte del cerebro que tiene que ver con esto, que es la última parte que se desarrolla, que es el lóbulo frontal, el lóbulo prefrontal, que está atrás de la frente. Esto es lo último que se desarrolla. El cerebro se desarrolla de abajo para arriba y de atrás para adelante. Y esto, cuando hablamos de los 21 y 23 años, es lo que se termina de desarrollar a esa altura. Claro, bueno, pero está claro que los impactos del consumo a edades tempranas en el cerebro, es decir, en el neurodesarrollo, son los que vos estabas describiendo recién, pero me imagino que no sí. Todos los jóvenes fuman la cantidad, digamos, como para generar este tipo de impactos. ¿En qué contextos se dan estas situaciones? Acá hay una cosa muy interesante, y es que se viene haciendo un estudio sistemático de parte del Observatorio Uruguayo de Drogas, perteneciente a la Secretaría Nacional de Drogas, para estudiantes uruguayos de 13 a 17 años. En el 2018 se hizo la última, que es la octava, y se viene haciendo desde 2005 por ahí. Y lo que se ve es que los consumos de marihuana han ido subiendo sistemáticamente hasta la séptima, o sea, hasta la que se hizo en el 2016, 2015, y esta última en donde se igualó, o sea, no aumentó terriblemente después de la regulación. Pero sí está bastante alto el consumo en relación a América Latina. Tenemos un 20% de adolescentes para privado y público, esto es igual para privado y público en todo el país, que consumen marihuana. Pero ¿cuánto debe consumir un adolescente para...? Es para todos los consumidores, para todos. Digo, pero es lo mismo... No para los que consumen 5 porros, ponele. Por eso digo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Porque si no, esto capaz que uno está en casa como padre y dice, bueno, che, pero el otro día mi hijo tenía olor, porque aparte claramente es legal, bueno, más allá de que no a menores de 18 años, pero igual lo hacen. Acceden igual. Tiene un impacto en el tema de la memoria reciente. Lo que pasa es que uno piensa que necesariamente, si un adolescente consume marihuana, necesariamente va a tener un impacto en el desempeño académico. Puede ser que no, porque puede ser que el adolescente tiene un muy buen nivel intelectual, un muy buen nivel cognitivo, y entonces impacta, pero no impacta tanto. Entonces va a rendir igual a las exigencias académicas. Pero si no consumiera, iba a rendir mejor. Gabriel. ¿Se entiende? O sea que hay un decrecimiento, pero eso no quiere decir que van a repetir el año porque se van a fumar un porro. Claro. Pero sí van a tener un problema en la medida de que consuman en cuanto a su rendimiento habitual. Gabriel, yo te quería consultar, entre los adolescentes consumidores, ¿cuál es la edad frecuente en la que se inicia el consumo? Y si es lo mismo la afectación para los de 13 años, por ejemplo, que para los de 17. Está bárbaro, te agradezco la pregunta. Mirá, como promedio, en el Uruguay empiezan a los 12 años a consumir alcohol, y como promedio en el Uruguay empiezan a los 14 años a consumir marihuana. Esto no quiere decir que todos los que consuman alcohol van a consumir marihuana, y esto por supuesto no quiere decir que todos los que consuman marihuana van a consumir otras drogas, pero es más o menos el promedio. Acá hay una cosa muy importante que creo que hay que tener en cuenta. Son dos cosas. Uno, la irrupción de otras sustancias. Una es el tema de los energizantes, que hoy por hoy está como segunda droga de consumo en el Uruguay. Los energizantes, que no estaba dentro del horizonte de lo que pensábamos en el tema drogas. Hoy por hoy está el alcohol, los energizantes y después el tabaco o la marihuana. Y hay otro elemento que es muy importante y tiene que ver con los vapeadores, ¿no? El uso de estos, de los cigarrillos electrónicos. Ahora el gobierno sacó una disposición que diferencia entre cigarrillos electrónicos y vapeadores. Los vapeadores son dispositivos que generan y que están hechos por la industria tabacalera. Uno de los vapeadores son de Philip Morris y otros vapeadores son de American Tobacco, y bueno, y estos vapeadores se ha visto
que tienen mucha relación con el consumo de marihuana también. Hay una asociación entre el consumo de vapeadores con el consumo de marihuana. Hay un estudio, un metaanálisis, o sea, un estudio de estudios de JAMA, de la revista de Asociación Médica Estadounidense, del 2019, que lo que plantea es que las probabilidades de usar marihuana en jóvenes que usan cigarrillos electrónicos fueron mayores en adolescentes de 12 a 17 años que en adultos jóvenes de 18 a 24. O sea, en este sentido, la Facultad de Medicina habló en este sentido hace poco, hace menos de un mes, con relación a este tema, porque realmente para el tema de los consumidores de tabaco, pero específicamente para este tema, para los consumidores de marihuana y para los consumidores jóvenes, o sea, todo lo que haga que los adolescentes empiecen a consumir drogas más tempranamente es elemento de riesgo. Claro. Gabriel. Tengo que elegir. Sí. No, yo te quería preguntar, los psiquiatras se hablan mucho en lo que tiene que ver con adicciones, de una patología del vínculo, ¿no? A veces se le adjudica a la droga la maldad y en realidad acá hay una patología vincular, en este caso de un sujeto con una sustancia. Muchas pueden ser las razones por las cuales el adolescente empieza a fumar marihuana, entre ellas la experimentación, el probar. Por ahí capaz que se mueven otras cosas que tienen que ver con carencias en la vida personal o familiar. Digo, ¿cómo importa acá para el abordaje de estas situaciones el contexto de familia y la presencia de la comunicación adecuada entre los padres o los adultos referentes y los adolescentes en esta temática? Mirá, nosotros planteamos que las personas, papás, no tienen que ser expertos en drogodependencia, sino que tienen que ser expertos en vínculo, ¿no? O sea, acá el tema es estar, básicamente. Nosotros tenemos nos pasa de escuchar a muchos adolescentes que nunca almuerzan ni cenan con los padres, porque están encerrados adentro del cuarto, comunicándose y hablando con sus compañeros, jugando al Fortnite o a otro juego, o directamente hablando con ellos. Pero realmente no hay, y esto que tiene que ver con la pandemia, con todas las complicaciones que nos ha traído la pandemia, también incide en esta situación, en donde a veces están bajo el mismo techo, pero no hay comunicación. Y esto, vuelvo a decir, yo no estoy hablando de adictos. O sea, en la patología de la adicción hay otros elementos que estamos hablando. Acá estamos hablando básicamente de adolescentes que no son adictos. Claro, en ese sentido... O sea, no asociemos el consumo de la sustancia con la adicción, que es una complicación muy grave y es una enfermedad. Pero esto no es una enfermedad. Esto es un consumo de sustancias que no tiene que ver con la adicción. Bien. O sea, seguramente la mayoría de estos que estoy hablando no van a ser adictos a la marihuana. Claro, dale, May, preguntale. Doctor, cuando se aprobó, se legalizó la marihuana, habían 3 aspectos importantes en los que el gobierno iba a trabajar. Uno era sacar a las personas de las bocas de droga por la posibilidad de que incursionen en otro tipo de drogas. La segunda era sacar del mercado marihuana tal vez más peligrosa y poner marihuana de buena calidad. Y otra era trabajar fuertemente en lo comunicativo, en las causas que puede tener el consumo problemático de la marihuana y hacer un trabajo importante en ese sentido. Y la verdad es que de ese tiempo a esta parte yo he visto 2 spots que además tuvieron muy mala repercusión y no he visto nada más. Y de alguna forma se da un mensaje contradictorio a nivel social. Con el cigarro es mucho más importante. No, como adolescente pienso, esto está naturalizado y no hay una campaña constante, ni siquiera de herramientas para los padres de cómo abordar estos temas. ¿Usted entiende que esto es así, que podría trabajarse más a nivel estatal? Sí. Primero, acá cuando hablamos del tema de tetrahidrocannabinol, de esto que estoy hablando, el tema del impacto que tiene la marihuana, recién ustedes hablaban en lo previo de la prensada paraguaya, es cierto para consumidores adultos, pero para consumidores adolescentes no importa mucho, lo que importa es la cantidad, no la calidad, sino la cantidad de tetrahidrocannabinol que tenga este porro. O sea, si tiene 40%, 30%, es realmente como muy importante y ese impacto va a ser un impacto negativo dentro del cerebro en formación. Claro.
Segundo, sí, uno de los argumentos que se dio en su momento fue por un tema de separar los mercados y de alguna manera hacer un combate al tema de la pasta base. Esto fue posterior, no sé si se acuerdan, al lamentable asesinato de una persona en La Pasiva, y a partir de ahí se disparó todo este tema y bueno, y tenía que ver con un tema del control un poco de lo del narcotráfico y bueno, sacarle al narcotráfico determinadas cosas. Gabriel, nos quedan un montón y después, de... y después la prevención, la prevención se tiene que hacer, no podemos pensar más en prevenciones que son un spot publicitario, que son un spot. O sea, no podemos pensar más que la televisión únicamente va a hacer cambiar conducta, porque realmente es como irrisorio en ese sentido. Nosotros tenemos que hacer, programas que sean multicomponentes, ¿no? Que sean en el liceo, en la casa. Sin duda que en la comunidad y sin duda que en los medios de comunicación, pero no podemos pensar que por uno o dos spots, sean buenos, malos o regulares, nosotros vamos a cambiar conductas de alguien. Lógico. No existe en el mundo algo así. Seguro. Entonces, tenemos que modificar. Yo quiero hacer, vuelvo al tema del tabaco, o sea, esto tiene que ser para todas las sustancias, no es para una sustancia en específico. Seguro. ¿No? El tema del tabaco es un tema bien importante. Nosotros teníamos como a nivel mundial un lugar como muy preponderante y ahora cómo se ha hecho en esto que se abrió un poco el mercado con este decreto de marzo del año pasado, de este año, de alguna manera se abre un poco algo que tiene que ver específicamente con los adolescentes. Los vaporizadores los consumen adolescentes de 13, 14 años para hacer ceritos. ¿Se acuerdan eso que uno hace ceritos, que fuma y hace ceritos con el humo? Bueno, para eso lo consumen los adolescentes. Y esto es una escalada, o sea, ellos empiezan a consumir para hacer ceritos, y porque queda bien, porque antes como quedaba bien fumar, ahora queda bien tener un aparato que es parecido a un celular, en donde yo saco vapor por glicerina. Después le pongo tabaco, después le puedo poner marihuana. Claro, claro. Es la puerta a otros consumos. Totalmente. Mira, Gabriel, te queremos agradecer. Queda la invitación a leer el libro porque hay un montón de cuestiones que están acá que tienen que ver con el sistema nervioso central y cómo impactan las sustancias psicoactivas en el funcionamiento. Es un trabajo súper interesante, recomiendo que lo lean. Nos quedó pendiente el tema del síndrome amotivacional, pero será para otra oportunidad. Simplemente queríamos difundir este trabajo que fue hecho con mucha seriedad, con mucho rigor científico y que habla a las claras de que hay que tener cuidado y que como padres y como familia tenemos que estar atentos para poder estar cerca de nuestros hijos y que nuestros hijos entiendan qué es lo que le pasa al cerebro, ¿no? Y a las capacidades que tienen su máximo desarrollo en la niñez y la adolescencia. Ya después de grande, después de los 20 años, es diferente el funcionamiento del cerebro y ya el impacto de la droga no es tal, ¿no? No es tan dañino como lo ves en esas edades tempranas. Muchas gracias, Gabriel. Felicitaciones. Por favor, encantado.